Los psicópatas, personas que ocultan sus rostros amables y las palabras encantadoras que pueden salir de su boca, pero detrás de esos ojos se esconde una mente sumamente retorcida que se mueve con una precisión fría. Aunque me surgió una pregunta investigando todo esto: ¿nace un psicópata o se hace psicópata? ¿Cómo funciona realmente la mente de estas personas que parecen ser inmunes a las emociones humanas? Primero, empecemos sabiendo que no es un psicópata. A menudo se confunden con personas que sufren enfermedades mentales. Sin embargo, los psicópatas no son esquizofrénicos, ni bipolares, ni sufren de delirios, o no ven alucinaciones, ni viven en mundos imaginarios. No, los psicópatas son fríos, calculadores y completamente conscientes de sus acciones. A lo contrario de lo que muchos piensan, los psicópatas no sufren y no están fuera de control, no son locos, y de hecho son expertos en simular emociones y manipular a los que quieren a su alrededor, lo que los hace aún más peligrosos para las personas que no se percatan de esto. Entonces, ¿qué es un psicópata? Se trata de una configuración única de personalidad. Dígase de otras maneras, son personas que no experimentan empatía ni remordimiento como el resto de las demás personas o como nosotros mismos. Para ellos, los demás son más que objetos, son piezas de un juego que satisfacen sus necesidades propias. Algunos expertos lo definen como un trastorno de la personalidad que se caracteriza por el comportamiento antisocial, egocentrismo extremo y la falta de emociones genuinas. Un estudio que investigué revela que la ciencia ha dicho que los psicópatas suelen tener aquí una actividad reducida en su cerebro, en la parte de la amígdala cerebral que reduce y registra las respuestas emocionales. Es decir, que estos mismos no tienen una recepción emocional como normalmente a ti te daría cuando ves a un perrito en la calle y lo quieres rescatar, o cuando después de mucho tiempo ves a algún familiar. Estas emociones que son caracterizadas por el miedo o la tristeza. Pero también se ha observado que en la corteza frontal de la región que controla el autocontrol en la toma de decisiones morales para denominar si algo está bien o no, funciona de manera totalmente diferente en una persona psicópata. Para descubrir si tú eres o no un psicópata. Primera pregunta: ¿estoy preocupado por el hecho de que puedo ser dañino para los demás? Si realmente estás preocupado, ya es un indicador a favor en el sentido bueno. Sí. No eres un psicópata. La segunda cuestión es: ¿soy capaz, aunque me cueste, de llegar a comprender plenamente lo que es una emoción o un estado emocional de la persona? ¿Yo puedo sentir lo que es una auténtica conexión emocional con mi madre, con mi hermana, con lo que sea, con una sola persona? Si la respuesta es sí, aunque tengas problemas con los demás, si has tenido esa conexión emocional real, es otro buen indicador. Y la tercera es: cuando el lenguaje, cuando la conversación con alguien tiene una profundidad humana importante, de tal manera que generamos temas que tienen resonancias emocionales profundas y que me exigen un esfuerzo para ponerme en el lugar de la otra persona y entender claramente cuál es su situación vital, si la respuesta es sí, si hay check-in en las tres, no eres un psicópata. Lo que me llevó a este punto: ¿nacemos siendo psicópatas? Investigaciones recientes han identificado ciertos factores genéticos que podrían dar a entender que algunas personas al comportamiento psicopático. Uno de los genes más estudiados es el MAOA, aprobado el gran gen del guerrero. Este gen está relacionado el gen del guerrero está relacionado con la serotonina, una sustancia química crucial en la gestión de emociones y el control de impulsos. Son expuestas y son bastante agresivas, especialmente cuando se combinan con experiencias traumáticas en la infancia, entre muchas otras cosas. Pero sin embargo, la genética por sí sola no es suficiente para experimentar algunos de estos comportamientos y se terminan convirtiendo en un psicópata. Aquí entra un factor muy importante en juego: epigenética, la interacción entre nuestros genes y nuestro entorno. Es decir, que el entorno puede predecir muy grande si una persona se puede convertir en un psicópata. La predisposición genética solo se activa a bajo ciertas condiciones ambientales. Eso significa que incluso alguien que tiene los genes de psicópata no necesariamente se convertirá en uno, a menos de que su entorno
le propicie ese desarrollo o se termine convirtiendo en un psicópata. Uno de los ejemplos más estremecedores que tuve que investigar para encontrar un ejemplo claro de esto, para cuando esto sucede, es de un psicópata y es Joseph Mengele, un hombre que bajo el régimen del señor del bigotito gracioso llevó a cabo experimentos médicos horribles en prisioneros en campos de concentración. Mengele no solo encajaba perfectamente con el perfil de un psicopático, sino también su entorno le predispuso las condiciones perfectas para destacar su crueldad en las personas. El caso de Mengele nos muestra que a veces la psicopatía puede despertar dependiendo de las circunstancias de un entorno que recompensa la falta de empatía y la crueldad para convertir a alguien que está predispuesto en un monstruo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien que tiene un gen psicopático crece en un entorno lleno de amor y apoyo? La ciencia sugiere que la crianza puede marcar la diferencia entre los niños más queridos en un hogar estable y con reglas claras y mucho, pero mucho afecto, y a menudo se desarrollan los rasgos más peligrosos de psicopatía, incluso si tiene predisposición genética. Durante la infancia, el cerebro humano es increíblemente plástico, es fácil de manipular, y la conexión de las neuronas que se forman pueden ser influenciadas con el ambiente, moldeando a una persona a responder impulsivamente a sus emociones, y un entorno pasivo puede básicamente guiarte a un lugar correcto, dependiendo de la crianza que te dieran tus padres, mientras uno ofensivo puede implementar esas formas genéticas de poder llevarte a algo mucho peor. En el caso contrario, te voy a dar otro ejemplo de otro psicópata que es muy conocido. Un caso claro es del psicópata que parecía una persona perfecta para la sociedad, que fue Ted Bundy. Era carismático, inteligente y tenía una vida aparentemente perfecta, pero detrás de su fachada de normalidad se escondía una mente macabra que era capaz de atrocidades inimaginables. Bundy manipulaba con facilidad, ganándose la confianza de sus víctimas antes de acabar con ellas, sin el menor rostro de arrepentimiento. Igual que Mengele, había crecido en un entorno bastante drástico, lo cual también me llevó a otro punto para este video. Cualquier persona que se conciba como un asesino serial terminaría siendo un psicópata. ¿Realmente no se han dado cuenta que últimamente ha habido menos psicópatas en el mundo moderno? Y normalmente esto ha sido por un plano muy claro. La tecnología ha avanzado lo suficiente para que claramente se den menos propiciadas estas situaciones. Si bien quiero aclarar un punto muy grande, que existen planos donde claramente un psicópata nace y la verdad que la respuesta no es sencilla. La genética juega un papel crucial. Tú puedes estar en un entorno bastante grande y determinar qué tipo de persona podría ser. Con esto no quiere decir que si eres una persona más empática o menos empática podrías llegar a ser menos psicópata. Puedes tener rasgos psicópatas, más no ser un psicópata. Es llevar estos mismos rasgos a un extremo sumamente alto, donde ni siquiera puedas percibir un dolor o tristeza, es decir, no sientes nada en absoluto. Tu recepción emocional es tan corta que no tienes una comprensión del dolor ajeno ni el cercano, por lo cual precisamente el ser un psicópata es algo sumamente raro. Pero, ¿qué les pareció este video? Es algo fuera de lo normal, lo sé, pero es una pregunta que me surgió. Sencillamente todo depende del entorno que tengas y la respuesta a esto es: puedes nacer siendo psicópata y también puedes dejar de serlo dependiendo del entorno. Pero ¿tú qué opinas? Puedes ver alguno de estos videos de aquí que realmente tratan de criminales o este de acá que trata de algunas cosas curiosas.